Bueno, la unidad que estamos viendo en este caso es la de conjuntos numéricos. En esta diapositiva nosotros tenemos agrupados los números según el tipo o al grupo al que pertenece. En la zona rosada tenemos a los números naturales. Estos son los números, aquellos con los cuales nos hemos familiarizado en la primera etapa de nuestra vida, en donde tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿sí? Si nosotros consideramos al número 0 y a los números conocidos como negativos, ese grupo entraría dentro de los números enteros, que son los que están encerrados en el diagrama de color naranja y son representados con la letra Z, ¿sí? Recordemos en este caso que el número 0 queda contemplado dentro del grupo de los enteros y que el conjunto de enteros a su vez contiene al grupo de los números naturales encerrados en el diagrama de color rosado. Por otro lado, tenemos en un conjunto mucho más grande y más amplio a los números racionales, que son representados con la letra Q. En este caso están en un rectángulo de color verde, en donde se dice que los números racionales son todos aquellos que pueden ser representados con fracciones, ¿sí? Recordemos que estas fracciones también pueden ser representadas mediante números decimales. Por ejemplo, un medio positivo que tenemos en la zona verde podría ser igual a 0,5, ¿sí? Y estos números, bueno, pueden ser también positivos o negativos, pero los números racionales contienen a los números enteros y a los números naturales. Por otro lado, en el diagrama de color celeste tenemos a los números irracionales, ¿sí? Los números irracionales están definidos por todos aquellos números decimales que tienen infinitos valores detrás de la coma, ¿sí? Son números por lo general que no pueden ser representados mediante fracciones porque justamente la naturaleza del número hace que no se pueda representar de una fracción, ¿no? Cuando yo junto el grupo de los números racionales con los irracionales, constituyen estos dos grupos el conjunto de los números reales. Por otro lado, fuera del conjunto de los números reales están los números imaginarios, que vamos a verlos en unidades un poco más avanzadas. Otro punto importante a destacar dentro del conjunto de números es la notación simbólica de conjuntos. ¿Por qué es importante? Porque mediante los símbolos nosotros vamos a poder expresar los distintos conjuntos por comprensión o por extensión. Vamos a ver más adelante de qué se trata ese tema, pero es importante ahora que sepamos que existe simbología para poder representar cierto tipo de características que agrupen los elementos en un conjunto. Tenemos primero, en la zona superior izquierda, la letra E, ¿sí? De esta forma, con esta tipografía por lo general, que significa pertenece a. ¿Sí? Este símbolo se utiliza justamente cuando se quiere expresar que un determinado valor va a pertenecer a un grupo determinado con una determinada serie de condiciones. Por otro lado tenemos la letra C, que significa, en este caso, está incluido en, ¿sí? Tenemos el símbolo debajo de la letra E, que es el símbolo que se llama es menor que, ¿sí? En este caso, eso significa que un determinado número X va a ser menor que una cierta condición. En contracara a la derecha tenemos el símbolo es mayor que, ¿sí? Que se define por el mismo concepto del es menor que. Y debajo tenemos es menor o igual que. La diferencia entre es menor que y es menor o igual que está dada en que el símbolo menor o igual va a contener al último número que esté asociado con es menor que, ¿sí? Por otro lado, es mayor o igual que también va a contener
al último número que sea mayor a la condición y que esté asociada al concepto. Ya lo vamos a ver con ejemplos, ¿sí? Por otro lado tenemos esta especie de B corta invertida, que significa y la B corta, justamente dispuesta como es de forma natural, como la condición O. ¿En qué se diferencian estas dos condiciones? En que I se utiliza cuando yo quiero ir sumando características a un determinado conjunto. Y la función O se utiliza cuando yo quiero que los elementos que pertenezcan a un conjunto cumplan una condición u otra condición, pero no puede cumplir las dos condiciones al mismo tiempo, ¿sí? Tenemos esta especie de n minúscula que es como una montañita, que significa intersección, ¿sí? Que en este caso vamos a ver que va a estar representada cuando haya dos conjuntos que estén solapados en una sección y que compartan cierto tipo de elementos. Y por otro lado tenemos el símbolo U, que es la unión, y es cuando dos conjuntos están unidos y van a poder representar una mayor cantidad de elementos. En esta diapositiva nosotros tenemos los conjuntos y la forma en la que estos pueden ser expresados, ¿sí? En la zona izquierda tenemos lo que se denomina conjuntos por extensión. Los conjuntos por extensión lo que hacen es describir de forma explícita todos los elementos que pueden integrar un conjunto. Entonces, en el primer caso, en la línea azul, yo tengo que el conjunto A, mayúscula, está integrado por las letras A, E, I, O y U. Que el conjunto B está integrado por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Que el conjunto C está integrado por los números 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Sí? Que el conjunto D está integrado por todos los valores que estén comprendidos entre el número menos 8, ¿sí? Incluyendo al menos 8, hasta el número 12, y así sucesivamente. Estos son los conjuntos por extensión, ¿sí? En donde yo voy a poder describir todos los elementos que integren ese conjunto. Fijémonos en este caso que en el conjunto D yo no estoy describiendo todos los elementos, sino que estoy escribiendo una intersección en donde pongo el primer número que integra el conjunto y el último número que integra el conjunto. A pesar de expresarlo de esa forma como un intervalo, esto es una expresión por extensión, que es muy distinto a la expresión de conjunto por comprensión. ¿Sí? ¿Qué es una expresión por comprensión? Es donde yo voy a describir cuáles son las reglas para que un determinado elemento integre ese conjunto. Pensemos en la letra A, ¿sí? En este caso, en el conjunto A, donde decimos que el conjunto A está integrado por todos los X, tal que X se lee de esa forma, ¿sí? Es una vocal. Entonces, ¿cuál es la condición para integrar el conjunto A? Que sea una vocal. Si yo a ese conjunto por comprensión lo describo por extensión, tengo que escribir todas las vocales del abecedario. Vamos con el ejemplo del conjunto B. ¿Cómo se expresa por comprensión el conjunto B? Entonces yo puedo decir que todos los X, tal que X, pertenezcan a los números naturales, ¿sí? Recordemos ahí un poquito la diapositiva de números naturales, que eran todos los números positivos enteros, ¿sí? Que iban del 1 hacia arriba. Entonces decimos de nuevo, el conjunto B está comprendido por todos los X, tal que X, pertenezcan a los naturales y, ¿sí? Recordemos la condición, que era esta B invertida, X sea menor que 8. Entonces nosotros fijémonos acá en la zona izquierda, en el conjunto B, que los números naturales inician a partir del número 1, pero en este caso voy a contar todos los números naturales sin poder superar el número 8. Por eso es que yo llegué hasta el número 7. ¿Sí? En el conjunto C, descrito por comprensión, yo necesito describir, en este caso, el conjunto C. Bueno, voy a decir que el conjunto C es igual a todos los X, tal que X pertenezcan a los números naturales y X esté comprendido
entre un valor mayor o igual a 9, por eso es que aparece el 9 en el conjunto por extensión, porque lo contiene, y en un valor menor o igual a 13. De esa forma yo veo que va a contener al elemento 9 y al elemento 13. Por eso es que yo digo mayor o igual o menor o igual. En el conjunto por comprensión D, yo sé que en este caso se va a describir de todos los x tal que x pertenezcan a los números reales. ¿Sí? ¿Y qué pasa acá con los números reales? Hemos dicho que los números reales, si vamos a la diapositiva de conjunto de números, va a comprender a todos aquellos números decimales que tengan infinito número detrás de la coma. Entonces estos números, al no ser enteros, pueden estar contenidos infinitos números dentro de un intervalo de números. Fijémonos nosotros en el conjunto D. Va del menos 8, incluyendo al menos 8, hasta un valor anterior al 12. ¿Sí? En ese caso, hay infinitos números contenidos ahí, porque yo tendría menos 8, menos 7,9, menos 7,8, menos 7,6, menos 7,61, menos 7,62, menos 7,63, infinitos números. ¿Sí? Por eso, para poder contener todos esos números, yo digo que esto va a pertenecer al conjunto de los números reales. Y como son infinitos números, es por eso que cuando yo lo expreso por extensión, no puedo escribir todos los números infinitos que van a estar contenidos dentro de esos dos valores. ¿Sí? Y la expresión por comprensión sería que el conjunto D está integrado por todos los x tal que x pertenezcan a los números reales y x esté comprendido entre un valor igual o mayor a menos 8 y menor a 12. ¿Sí? Menor a 12. Fijémonos, con esta condición que acabamos de expresar, el hecho de que el valor sea menor a 12, ¿sí?, hace que cambie el símbolo con el que yo tengo que expresar la expresión en D. Porque cuando se contiene el número menos 8, porque x es mayor o igual a menos 8, fijémonos que nosotros vamos a expresar ese extremo del conjunto D por extensión con un corchete. Y en el caso del 12 que no está contenido, va a ser expresado con un paréntesis. ¿Sí? Y eso significa ese intervalo. Ok. Pensemos un poquito, ¿no? En este caso, ¿por qué no se pone el número 11 ahí? Porque yo tendría que considerar todo lo que está detrás del 11 hasta antes de llegar al 12. Y eso iría, entre eso iría 11,1, 11,2, 11,3, 11,4, 11,5, 11,9, 11,99999, ¿sí? Y por eso es que yo me acerco al 12, pero nunca llego a tener, nunca llego a contener al 12. Pero en este caso se expresa de esa forma, ¿no? Con un paréntesis. Bueno, y de forma parecida vamos con el conjunto E. Por extensión me dice que el conjunto E está representado por todos los x tal que x pertenezcan a los números reales y x tenga un valor mayor o igual a el número 5. Me dice mayor o igual, pero no me dice menor a quién. Entonces, solamente me está poniendo un límite, que estos valores sean mayores de un número, pero no me dice hasta cuándo va a ser. Entonces, por eso que en el conjunto por extensión, yo represento esto con el valor 5, este sería un extremo del conjunto, y el último valor del otro extremo sería el término infinito positivo, ¿sí?, que está representado con este símbolo, que es una especie de 8 en posición horizontal. Bien, en este caso tenemos justo el ejemplo que veíamos en la diapositiva anterior de la notación por intervalo, ¿sí? Fijémonos bien en cómo se describe el conjunto. Está dado por todos los x tal que x pertenezcan a los números reales y x esté comprendido con un valor mayor o igual a menos 8 y menor a 12. Entonces el conjunto en notación por intervalos quedaría dado por un corchete. El primer elemento del conjunto sería el menos 8 y el último elemento sería el número 12.
El corchete significa que yo sí estoy incluyendo al menos 8 y todo lo que parta desde el menos 8. Y el 12 significa que no estoy incluyendo el 12, sino a todos los números que sean inmediatamente más pequeños del 12. Es por eso que yo le decía que acá el número que tocaría el final del conjunto sería el 11,99999 infinitamente 9. ¿Sí? Eso sería la expresión de esta diapositiva. ¿Ok? Y abajo tenemos la segunda explicación, de nuevo, de la otra notación por intervalo. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver un ejemplo de un subconjunto, ¿sí? Nosotros decimos que el conjunto A es un subconjunto de B si y solo si todo elemento de A también es elemento de B. Entonces acá, dentro de este diagrama, nosotros tenemos de color naranja el conjunto A, que está integrado por elementos 1, 3, 9, 5 y 7. Y el conjunto B, que está por afuera, está integrado por los elementos 4, 2, 6 y 8. Pero esta expresión me está diciendo que el elemento 1, 5, 3, 9 y 7 también pertenecen al conjunto B. Entonces, eso es lo que significa que un elemento pertenezca, o que un conjunto pertenezca a otro, y está denotado por la letra C. Fijémonos la notación, me dice que el conjunto A pertenece al conjunto B. ¿Sí? Eso sería un subconjunto, sería un conjunto más pequeño dentro de un conjunto más grande. En este caso el más pequeño es el A, el más grande es el conjunto B. Bueno, en este caso nosotros tenemos primero en la zona de arriba la representación de un conjunto vacío, ¿sí? El conjunto vacío es aquel que no tiene elementos dentro. Y esto puede pasar cuando las condiciones no se puedan cumplir con ningún elemento disponible. Se denota como un círculo tachado, ¿sí? O con paréntesis abiertos y cerrados y con ningún elemento dentro. Un ejemplo de conjunto vacío sería la siguiente expresión. El conjunto D está integrado por todos los números o por todos los x tal que x pertenezcan a los números enteros, que es la representación de la letra Z. Y x al cuadrado sea igual a 2. En este caso, ¿por qué es un conjunto vacío? Porque todos los números enteros, recordemos que son los números positivos que conocemos como el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, los números por ahí es con lo que estábamos más familiarizados, y no hay ningún número de esos enteros que elevado al cuadrado me dé como resultado el número 2. ¿Sí? Por eso es que este conjunto no puede ser integrado por ningún elemento. En la zona de abajo tenemos el conjunto de partes de S. Y este caso es cuando un conjunto está formado por todos los subconjuntos de S. Y se denota con la letra P mayúscula y una S minúscula que significa las partes de S. ¿En qué consiste armar este tipo de conjuntos? Es el conjunto de partes, por ejemplo, del conjunto S con los elementos 0, 1 y 2. Recordemos acá, ¿sí?, que estos elementos pueden formar muchas combinaciones. Entonces yo tengo que describir en el conjunto de partes de S todas las posibles combinaciones que podrían formar esos elementos, ¿sí?, estando solos o estando combinados. Por eso es que las partes de ese conjunto serían las partes de S, está formado por el elemento 0, por el elemento 1, ¿sí?, por el elemento 2, por el elemento 0 y 1, por el elemento 0 y 2, por el elemento 1 y 2, por el elemento 0, 1 y 2. Y también puede estar formado por un conjunto vacío. Significa que todos los subconjuntos que pueda formar los tres elementos de S van a constituir el conjunto de partes de S. Por lo general, la cantidad de elementos que puede formar está denotado por la ecuación de 2 a la n. Fijémonos. ¿Por qué 2 a la n? Porque en este caso en n va a ir reemplazado la cantidad de elementos
que están integrando ese conjunto S. Yo tengo 0, 1 y 2, son 3 elementos, entonces 2 al cubo va a ser la cantidad de las partes de S. ¿Cuánto sería 2 al cubo? Bueno, sería 8 elementos u 8 subconjuntos, ¿no? Bien, en este caso nosotros tenemos la unión de conjuntos. ¿Y qué me dice a mí la unión de conjuntos? ¿Sí? Que unión es el conjunto que contiene aquellos elementos que están bien en A o bien en B, o si no, en ambos conjuntos. En este caso se expresa por la representación A unión B igual a todos los X tal que X pertenezcan al conjunto A, ¿sí? Y los X pertenezcan al conjunto B. Entonces las condiciones son que hay que pertenecer al conjunto A y pertenecer al conjunto B. Nosotros acá tenemos el conjunto A, está dado por los valores 1, 2, 3, 4 y 5. El conjunto B por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y la A unión B estaría dada por los conjuntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Fijémonos que los elementos que se repiten dos veces se expresan una sola vez en la expresión por extensión final, ¿sí? Por eso es que el 1 se pone una sola vez acá al final. Y está representado por el gráfico que nosotros vemos, en donde tenemos un diagrama de color celeste y un diagrama de color, en este caso, rosado. Bien, en esta diapositiva entonces vamos a explicar lo que es la intersección de conjuntos, ¿sí? La intersección es el conjunto que contienen aquellos elementos que están tanto en A como en B. En este caso, fijémonos que se expresa como A intersección B, está dada por todos los X tal que X pertenezcan a A y X pertenezca a B, ¿sí? Tenemos el ejemplo en la zona izquierda inferior, en donde tenemos el conjunto A, integrado por 1, 2, 3, 4 y 5, y el conjunto B, integrado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Solamente vamos a poner los elementos que tengan en común estos dos conjuntos, que serían los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Si estos conjuntos A y B no tendrían ningún elemento en común, se dice que la intersección estaría vacía y que serían conjuntos disjuntos, porque no habría ningún punto en común entre esos dos conjuntos. Y acá tenemos un ejemplo abajo, en donde tenemos 1, 3, 5, 7 y 9, y abajo tenemos B, 2, 4, 6, 8 y 10. Fijémonos que arriba tenemos números pares, abajo números impares, y no tienen nada en común estos dos conjuntos, por eso es que la intersección está vacía. Bien, en esta diapositiva tenemos lo que se conoce como diferencia de conjuntos. Y la diferencia va a ser una especie de resta entre un conjunto y otro. Y se dice que es el conjunto que contiene aquellos elementos que están bien en A, pero no en B. En este caso, en el primer ejemplo, la expresión sería A menos B es igual a todos los X tal que X pertenezcan al conjunto A y los X no pertenezcan al conjunto B, ¿sí? Fijémonos acá abajo que tenemos un ejemplo en donde tenemos el diagrama en color celeste y el diagrama B sin color. Eso sería la diferencia entre estos conjuntos. Y tenemos como ejemplo también los elementos que pueden integrar un conjunto A, que sería el número 1, 2 y 5. Y los elementos que pueden integrar el conjunto B serían los elementos 1, 2 y 3. Entonces, si yo resto A menos B, todos los elementos que tienen en común no van a estar presentes en este caso, ¿sí? Se entiende un poquitito, pero a su vez solo va a estar contenido el elemento que esté en A y que no se repita en B. En la zona derecha tenemos
la resta de B menos A. Y me dice que son todos los X tal que X pertenezcan al conjunto B y X no pertenezca al conjunto A. En este caso, bueno, tenemos el grupo 1, 2 y 5 y el grupo 1, 2 y 3. Y B menos A va a ser 3. Fijémonos que los dos resultados son aquellos valores que no están en común en los dos conjuntos. Y, bueno, en A estaba 5, por eso A menos B igual a 5. Y en B estaba 3, por eso B menos A es igual a 3. En esta diapositiva nosotros tenemos la representación de la recta real. La recta real a mí me sirve para poder dimensionar y ubicar los distintos números en un espacio en donde yo considere a los números positivos y a los números negativos. Los números positivos van a ir siempre hacia la derecha en forma creciente y los números negativos van a ir hacia la izquierda también en forma creciente. Y dentro de los ejercicios del práctico, por ahí me pueden llegar a mí a preguntar cómo se pueden ubicar estos números en la recta real. Por ejemplo, si yo tengo el número más un medio, puedo ubicarlo entre el 0 y el 1, porque 1 dividido 2 va a ser igual a 0,5 y va a ser el espacio intermedio que hay ahí. Si yo tendría menos un medio, el número va a ir ubicado entre el 0 y el menos 1, porque menos 1 dividido 2 me va a dar igual a menos 0,5. Y en el caso de que yo quiero ubicar una fracción como 3 medios dentro de la recta real, ¿sí? Yo puedo acceder a una pequeña operación algebraica, ¿sí? Pequeña operación aritmética en donde tengo 3 medios va a ser igual a 3 por 1 medio. Entonces yo voy a sumar 3 veces 1 medio. Y fijémonos que cuando yo sumo 3 veces 1 medio, me va a dar igual a 1,5. O si yo divido 3 dividido 2, me va a dar 1,5. Entonces la fracción de 3 medios se ubicaría justo al medio entre el número 1 y el número 2. La recta real, obviamente, esto es una representación didáctica, ¿sí? Pero sabemos que se extiende infinitamente hacia la derecha e infinitamente hacia la izquierda. Bueno, en esta diapositiva vamos a empezar a resolver los ejercicios o dar ejemplos de resolución de ejercicios del trabajo práctico. En el trabajo práctico nosotros teníamos el primer punto en donde nos daban una cierta serie de condiciones y teníamos que afirmar si eso era verdadero o falso. Un punto me decía a mí, que vamos a describir el que está en color azul, que si A es un número entero y B es un número natural entero, entonces A por B es un número natural, ¿sí? Para resolver esto tenemos que acordarnos a qué grupo pertenecen cada número, ¿sí? Recordemos que A es un entero. Los enteros estaban representados por la letra Z y estos números enteros representados por la letra Z podían contener a los negativos, al 0 y a los positivos. Y en este caso B es un número natural. Y los números naturales no podían ser negativos. Tenían el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces cuando yo voy a imaginar este conjunto de posibles resultados, yo tengo que Z por N, o sea que un número entero por un natural, va a ser igual a un número entero. ¿Por qué no puede ser un natural? Porque en caso de que el número A entero sea negativo, el resultado me va a dar negativo. Y la condición me dice que el producto de A por B debe ser un número natural. Por eso la respuesta es falsa. En el siguiente punto, que está en color amarillo, me dice si A y B son números enteros, entonces A sobre B es un número racional. En este caso la respuesta sería verdadera porque, fijémonos, imaginemos que A va a ser un número entero, por ejemplo puede ser el número 3 y B va a ser
el número 6. Entonces 3 dividido 6 va a ser igual a 0,5, pertenece a los racionales. Todas estas divisiones de posibles números que hayan arriba o abajo pueden ser representados como un número racional. ¿Quiénes eran los números racionales? Bueno, recordemos a todos aquellos números que pueden ser representados por fracciones y además que pueden ser representados por decimales con infinitos números después de la coma. Si yo quiero ir un paso más allá en el práctico y ponerle la representación, la justificación de por qué es verdadero, puedo decir que el conjunto de A sobre B, tal que A pertenezca a los naturales, ¿sí? Y por B pertenezca a los naturales, sea igual a un número racional. Que recordemos que el conjunto de los racionales está representado con la letra Q. En el color naranja tenemos un tercer ejercicio que me dice a mí menos 5 es un número natural, y esto está mucho más sencillo ya, porque yo digo que es falso. ¿Por qué no es un número natural? Porque el conjunto de los naturales comprende a todos aquellos números que parten del 1 y que son números enteros, ¿sí? Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿sí? Decimos que es falso y tenemos que decir, para justificar, menos 5 pertenece a el grupo de los números naturales, ¿sí? Perdón, menos 5 pertenece al número de los enteros, por eso es que está la Z ahí. Bueno, otro de los puntos que tenemos que desarrollar dentro del práctico es escribir el número intermedio entre dos números dados. En la opción azul tenemos que escribir el número intermedio entre 0,4 y 0,6. En este caso tenemos que escribirlo, pero ir un paso más allá tratando de representar ese número como una fracción. Y vamos a ver una metodología que es sencilla. El número entre 0,4 y 0,6 podemos deducir que es el número 0,5. Si yo quiero transformar este decimal a una fracción, lo que tengo que hacer es imaginar que dentro de ese 0,5 siempre va a haber en el denominador el número 1. Entonces corro la coma a un lugar, ese 0,5 se va a transformar en un 5, que es el que vemos bien a la derecha, y ese 5, como está sobre un 1, cuando se corre una coma, el 1 se transforma en un número 10. Y esa fracción va a ser 5 diezavos. Si yo simplifico esa fracción y divido por 5 el 5, me queda el 1, y por 10 el 5 me queda el número 2. En la resolución del ejercicio amarillo, tengo que ver cuál es el intermedio entre el número 1,9 y el número 2. En este caso es la respuesta el número 1,95. Si nosotros dibujamos una recta real en un papel, también vamos a ayudarnos a poder ubicar este número mucho más fácil, ¿sí? Viendo las distancias entre números. ¿Y cuál sería la representación de la fracción del 1,95? Y bueno, yo tengo que correr la coma dos lugares y me va a quedar 195 sobre 100. En este caso, si yo simplifico esos dos valores, puedo obtener 39 veinteavos. En el ejercicio rojo, sí, le dejo como tarea que ustedes deduzcan por qué número tuve que dividir el 195 para llegar al 39. Bueno, está muy fácil ahí, ¿no? Tengo que dividir por el número 5. 195 dividido 5 me da 39. 100 dividido 5 me da 20. Y en el caso del ejercicio rojo, tengo que definir el número intermedio entre menos 3 y menos 6. En este caso, la respuesta es menos 4,5 el número intermedio. Para poder conocer qué fracción representa este número, bueno, tengo menos 45,10, ¿sí? Otra vez uso el método de correr la coma. Y simplifico esta fracción dividiendo ambos números por el número 5. 45 dividido 5 me da 9. 10 dividido 5 me da 2. Y el resultado sería menos 9 medios en este caso.
Bien, en esta diapositiva a nosotros nos dan un conjunto, ese es un punto del práctico que ustedes tienen que resolver. Nos da un punto, o sea, nos da un conjunto por comprensión y nosotros lo tenemos que expresar por extensión. En el primer ejemplo, que es el ejemplo azul, tenemos por comprensión, se describe el conjunto de todos los x tal que x pertenezcan a los números enteros positivos, recordemos que z era entero, y x sea mayor a 6. ¿Sí? En este caso, como son muchos números que yo tengo que escribir, tengo que representarlos mediante un intervalo. Recordemos que el corchete era aquel valor que incluía a un número, ¿sí? Y como estamos hablando de números enteros, yo puedo saltar directamente del 6 al número 7. No tengo que considerar los números decimales porque pertenecen a otro grupo de números. Entonces la respuesta sería un corchete, el número 7 en un extremo, porque es el inmediato número entero mayor a 6. Y por otro lado, no me dice hasta cuánto tengo que llegar. Entonces el otro extremo sería el número infinito positivo, incluyendo al infinito. Esa sería la representación por extensión. En el ejemplo B, que es el ejemplo amarillo, tenemos todos los x tal que x pertenezcan a los números enteros y x al cuadrado sea igual a 3. Entonces, dentro de los números enteros no hay ningún número elevado al cuadrado que no dé igual a 3. La respuesta sería el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque la justificación diría que cualquier número o cualquier raíz, que la raíz cuadrada de 3, esto lo hago mediante el despeje de términos, ¿no? Va a ser igual a 1,7320 y muchos números posteriores. En este caso, bien, en esta diapositiva nosotros tenemos el ejemplo de cómo vamos a resolver los ejercicios del práctico en donde yo tenga que representar los conjuntos por comprensión. A mí me van a dar una expresión de un conjunto por extensión y yo tengo que deducir cómo va a ser por comprensión. En el ejemplo azul tenemos el conjunto A, está integrado por lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. La respuesta sería, por comprensión, que serían todos los x tal que x es un día de la semana. En el ejemplo amarillo tenemos el conjunto por extensión A, E, I, O, U. La respuesta sería que son todos los x tal que x es una vocal. Y en el ejemplo D tenemos el conjunto por extensión menos 3, menos 2, 1, 0, 1, 2 y 3. La respuesta sería de todos los x tal que x pertenezcan a los números enteros y x esté comprendido entre un valor mayor o igual a menos 3 y menor o igual a más 3. Bien, en el último punto del práctico a nosotros nos van a dar una expresión de conjunto por comprensión. En este caso tenemos el ejemplo azul en donde decimos que el conjunto A está dado por todos los x tal que x pertenezcan a los números reales, ¿sí? Recordemos que los números reales podían tener coma detrás de la letra y el x tenía que estar comprendido entre el menos 4, tendría que ser un valor mayor o igual, y tendría que ser menor a 3 medios, ¿sí? Como nosotros tenemos infinitos números con coma, porque estamos hablando del grupo de los reales, tenemos que expresar este tipo de conjuntos por intervalos. Entonces nosotros vamos a expresar, como dice, mayor o igual, tenemos que contener, recordemos que el corchete significaba contener al número, porque como es mayor o igual, va a ser todo lo que parta desde el menos 4, ¿sí? Y va a ser menor a 3 medios. En este caso ponemos el 3 medios positivo, pero vamos a poner el paréntesis porque
no estamos conteniendo a los tres medios, sino a todos los números inmediatamente inferiores, considerando a todos aquellos que quedan después de la coma. Cuando yo tengo este tipo de representación, puedo dibujar una recta numérica y escribir el intervalo o el segmento que quede entre esos dos extremos. Y por ejemplo, voy a poner el mismo símbolo, el corchete, que es conteniendo al menos 4 hasta los tres medios, en donde no voy a contener a tres medios, pero sí voy a decir que va a terminar el segmento en el número inmediatamente inferior que pertenezca al grupo de los reales. En el ejercicio de abajo, el de color amarillo, yo tengo el conjunto por comprensión que me dice que todos los x tal que x pertenezcan a las z y x sea menor a 3 y menor a 2. En este caso, ¿sí?, yo estoy hablando de números enteros. Entonces puedo representar de alguna forma todos los elementos que integran este grupo de los enteros. Y se representa con esta forma de llavecita que tenemos acá. Y tenemos los elementos del conjunto de números enteros, menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1. Y ese sería el segmento o el intervalo que quería dibujado, representando a este conjunto dentro de una recta real.